¿Qué tal, chicos? Espero que todos ustedes estén pero excelentemente bien. Hoy en la clase de geografía vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este tema de la migración. En esta ocasión vamos a ver los países expulsores y los países receptores. ¿Qué son? ¿Con qué se comen? ¿O por qué tienen estos términos? Lo vamos a descubrir hoy en la clase de geografía. También en la clase de historia vamos a descubrir una etapa muy de oro, por así decirlo, del porfiriato. Recordamos que en las semanas pasadas veíamos cómo fue evolucionando nuestro país hasta dar apertura a esta etapa. Bueno, pues a partir de esta clase vamos a ver cómo es que vivían las personas durante el porfiriato, aspectos buenos y aspectos malos, para poder saber si estábamos bien con Porfirio Díaz o si necesariamente tendríamos que haber tenido una revolución como la que tuvimos. Así es que, bienvenidos a clase. Y como ya te lo había comentado en el video del inicio, hoy en la clase de geografía vamos a ver qué son los países expulsores y receptores. Y a pesar de que esto sería muy difícil y complicado de comprender, te aseguro que no es así. Es más, te aseguro que tú ya estás pensando en qué será un país receptor y qué será un país expulsor. Y es precisamente con eso con lo que vamos a iniciar la clase de geografía del día de hoy. Vamos a poner pausa a este video y vas a traer tu libreta de geografía. Le vas a colocar la fecha del día de hoy y posteriormente vamos, chicos, a hacer la siguiente actividad. Vamos a responder estas sencillísimas preguntas. ¿Qué crees que sean los países expulsores? ¿Y qué crees que sean los países receptores? ¿Listo? Anótalo en tu cuaderno, ponle pausa y cuando termines, dale play. Excelente, espero que hayas hecho tu esfuerzo y que ya tengas tu respuesta inicial, aunque estas preguntas realmente no son muy difíciles. Casi es una prueba para que tú veas que en realidad sabes muchas cosas aún sin pensarlo. ¿Y qué son los países expulsores y los países receptores? Pues es muy sencillo de saber. Los países, chicos, se clasifican, de acuerdo a su condición migratoria y pueden ser expulsores o pueden ser receptores. Los países expulsores son aquellos que con una mayor cantidad de que cuentan con una mayor cantidad de migrantes. Hay que recordar, chicos, que los emigrantes eran las personas que se desplazaban de su lugar de origen hacia otro lugar. Es decir, que los países expulsores son aquellos que tienen una mayor cantidad de personas que emigran hacia otros lugares, mientras que los países receptores, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen una gran cantidad de inmigrantes. Hay que recordar que los inmigrantes son aquellas personas que ya han llegado a su destino, al destino donde querían llegar. Es decir, en pocas palabras, los países receptores son aquellos que reciben a todas las gentes o a todas las personas que han decidido desplazarse de su lugar de origen por diferentes causas y o motivos. Ahora quiero que tú ahí observes tu respuesta inicial y que ahí abajo de esa respuesta inicial anotes este concepto de países expulsores y de países receptores. Cuando termines, dale play para que puedas continuar. Excelente, espero que ya tengas esto anotado porque te va a servir mucho para tu prueba o para tu examen de este segundo trimestre. Vamos a ver ahora cuáles son los principales países expulsores y cuáles son los principales países receptores. Y los principales países expulsores, que son aquellos, recordamos que tienen una gran cantidad de emigrantes y recordamos que los emigrantes son las personas que se desplazan de su lugar de origen por diferentes causas o motivos. Son el sureste de Asia, de África, de Europa Oriental y de América Latina. Si tú te fijas, estos son continentes, ¿sale? Entonces aquí no tenemos los países de una forma muy general, en forma de continentes. ¿Y cuáles son los principales países receptores? Pues los principales países receptores, que son aquellos que van a recibir a todos estos emigrantes, que son aquellos que van a dar este alojo, ya sea de forma ilegal, como es común y como ocurre en la mayoría de las veces, lamentablemente, o de manera legal, son en Europa Occidental,
tenemos a Francia, tenemos a Reino Unido, tenemos a Italia, a España y a Alemania. Mientras que en el continente americano, el país mayormente receptor es, por supuesto, que Estados Unidos. Y yo te puedo asegurar que al menos tienes algún conocido, familiar o has sabido de alguien que conozcan tus papás o abuelitos que radican en los Estados Unidos. Este es el principal país receptor de nuestro continente americano. Por ello, vamos a hacer una actividad muy sencilla el día de hoy en geografía. Si tú te fijas en Classroom, te vas a dar cuenta de que hoy no tienes una actividad de geografía. ¿Por qué o a qué se debe eso? Porque la actividad que vamos a hacer de la clase de hoy de geografía la vamos a hacer todos juntos esta tarde en la clase del día de hoy. Y para ello te voy a pedir que únicamente tengas a la mano un planisferio con nombres y tu libro de geografía, así como tus colores, lápices, lapiceros y demás. Entonces, la tarea de geografía del día de hoy la vamos a hacer todos juntos en la tarde, así es que solamente hoy tienes tarea de historia. Ya te lo había comentado con anterioridad, hoy en la clase de historia vamos a ver un poquito más acerca del porfiriato. Como recordarás, en las clases pasadas hemos visto cómo es que nuestro país llegó a esta época, pero nos quedamos justamente en esto. Cuando Porfirio Díaz se empieza a reelegir muchas veces y se convierte en un dictador, entonces entramos directamente al porfiriato. Y aquí te tengo algunas cosas que sucedieron en el porfiriato. Para empezar, chicos, hubo inversiones extranjeras. Así es, los empresarios empezaron a venir a invertir en México gracias a las facilidades y ventajas que México les presentaba para hacer negocios en el territorio. También la minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos, actividades bancarias y comunicaciones, específicamente teléfonos, telégrafos y puertos, empezaron a desarrollarse en esta época, así como hacer, la fuente principal de empleos dentro de las poblaciones que habitaban en nuestro México en esa época, en la época del Porfiriato, dando a nuestro país un toque de modernidad y también un toque de progreso para el mundo, para incluirse en lo que era la inversión extranjera. Esta era la meta del presidente Porfirio Díaz, modernizar el país a tal grado de que los inversionistas extranjeros se vieran interesados en hacer negocios con México y de esta manera, chicos, poder abrir el mercado y poder subir la economía, por lo que la economía también se vio muy beneficiada en esta época del porfiriato. Vaya, es un punto a favor de Porfirio Díaz. También se introdujeron transportes como el automóvil, como el tranvía eléctrico y también para las personas con menos recursos la bicicleta. De esta forma, chicos, se mejoraron las carreteras y también se dejaron de utilizar un poquito las carretas y los caballos. A pesar de que sí se utilizaban, ahora lo sofisticado, lo de moda, era el automóvil o el tranvía eléctrico y para las personas menos afortunadas, las bicicletas. También gracias a este avance, el transporte se hizo un poquito más ligero, un poquito más fácil. ¿Recuerdas que nosotros veíamos que en siglos pasados en nuestro país un mensajero podía tardar hasta 3 días en llevar, una carta o un mensaje a otra persona? Bueno, pues eso se redujo a horas gracias al automóvil y también gracias al tranvía eléctrico, que es algo así como el metro en aquella época. También en esta época empezó el uso de la electricidad, lo cual generó que se abrieran muchos espacios de diversión y de esparcimiento como este que estás viendo aquí en esta imagen, que a pesar de que parece una boda o una quinceañera, o así diríamos en nuestra época, pues no es así, es un salón de baile o es un lugar en donde las personas iban a divertirse. También en esta época se impulsaron diversiones o lugares de esparcimiento como lo fue el teatro, como lo fue el cine y como lo fue también esto, las casas de bailes y las casas de conciertos. En estos lugares las personas iban y se divertían y como ya existía la electricidad y los automóviles, pues facilitaban mucho este método de diversión. Y también este tipo de lugares generaban mucha economía al país, ya que obviamente cobraban una entrada para poder disfrutar de ellos.
Y también, chicos, algo muy importante que sucedió en esta época fue la cámara fotográfica. Y a pesar de que eran fotografías en blanco y negro y a lo mejor de muy baja calidad, no como las que tomamos hoy en día con el iPhone, ¿verdad? Pero nos permitieron conocer muchas cosas de la época. Si tú buscas en tu navegador favorito de internet, buscas México en el Porfiriato o México en 1900 y cacho, 1910 o por ahí aproximadamente, tú te vas a dar cuenta que existen fotografías reales, obviamente retocadas y restauradas, perdón, pero reales de aquella época. Bueno, chicos, pues este es un punto maravilloso a favor del Porfiriato y a favor de Porfirio Díaz. Pero, ¿qué crees? Creo que por ahí en su Facebook Porfirio Díaz sigue defendiendo su postura de que él era buen presidente. Y hoy la historia oficial le da en parte la razón porque nos explican todos estos avances que hubo. Pero Porfirio Díaz tiene por ahí en su Facebook a alguien muy peculiar, a un amigo que tiene que se llama Francisco y Madero. Y Francisco y Madero acaba de hacer un comentario en la última publicación de Porfirio Díaz. Y sí, chicos, sí, se están peleando ahí en Facebook Porfirio Díaz con Francisco y Madero. Así es que vámonos rápidamente para allá para ver todo el chisme que se traen esos dos y ver cómo los podemos ayudar. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimas cosas. Anoten todas sus dudas y tengan a mano el material que vamos a necesitar el día de hoy para tu actividad de geografía. Recuerda que es un planisferio con división política y nombres. Y también colores, tu lápiz, tus lapiceros y tu libro de geografía. Anota las dudas que tengas y hoy en la clase las podremos resolver. Hasta la próxima, chicos.